Hola, muy buenas tardes a todas. Estamos muy contentas el día de hoy. Hoy tenemos un, una sesión bastante interesante y es un honor y un placer y un gusto. eh, y para todas las seguidoras del espacio de estadísticas e indicadores de género, contar el día de hoy con una nutrida reflexión en la voz de mujeres extraordinarias que día con día ponen en la práctica procesos que devienen desde la economía feminista como una de las corrientes de pensamiento críticas que han planteado uno de los paradigmas centrales en la comprensión de diversos fenómenos económicos. Y este es poner en el centro de los análisis la vida. Y a propósito de los diversos escenarios que se han planteado en la actual crisis, decidimos el día de hoy retomar una narrativa que nos lleve a pensar la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2 en un marco temporal, con la idea de ir tejiendo desde los usos del tiempo, el valor de los trabajos esenciales, la precarización de la existencia tal como la han definido las compañeras de Precarias a la Deriva, como la creciente incertidumbre vital y cotidiana de las formas de trabajo y de organización del sistema de producción, repensar incluso la redistribución de la riqueza en claves feministas nos parece sumamente importante, por lo que justo el día de hoy, desde nuestros territorios, hemos pensado en algunas rutas hacia el buen vivir y, por supuesto, bajo la consideración de la limitación que hay al día de hoy con los diagnósticos y predicciones respecto a la crisis que enfrentamos. Sabemos que es necesario crear y potenciar herramientas hacia otras realidades más justas y equitativas para nuestras sociedades. Entonces, el día de hoy les preparamos una sesión bastante nutrida y me gustaría presentarles, ustedes ya saben cuáles son como nuestras dinámicas. Vamos a tener una sesión de aproximadamente 10, 15 minutos por cada una de nuestras extraordinarias ponentes. Y posterior a ello, ustedes pueden ir elaborando sus preguntas. Les agradecemos mucho que le pongan el nombre de a quién va dirigida la pregunta para que en tiempo real nosotras podamos hacer la sistematización con nuestras invitadas. Y bueno, sin más, voy a presentarles a nuestras ponentes del día de hoy. Como ya se los habíamos comentado en nuestras redes, queremos compartir experiencias desde diferentes Wigdor. Ella es doctora en estudios de género, es magíster y licenciada en trabajo social. Actualmente se desempeña como profesora asistente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y como investigadora asistente del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedades en Argentina. Se ha especializado en el abordaje de los estudios de género, especialmente en los estudios feministas sobre las masculinidades, epistemologías decoloniales y latinoamericanas feministas. Coordina junto con Paola Bonavita el espacio de investigación, el TELAR, Comunidad de Pensamiento Feminista Latinoamericano, y les presento también a nuestra queridísima Paola Bonavita, que ya la están viendo. La doctora Paola Bonavita es investigadora asistente de CONICET, es doctora en estudios sociales de América Latina, es magíster en sociología y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomada en feminismos políticos por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordina junto a Gaby el TELAR, Comunidad de Pensamiento Feminista Latinoamericano, es docente en la Universidad Provincial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene
lugar de trabajo en el área de feminismos, género y sexualidades en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y se ha especializado en feminismos latinoamericanos, feminización de la pobreza, trabajos de cuidados, con el eje de trabajo territorial. Es miembro de la Red de Estudios de Diferencias de Género de la Universidad de Alicante en España. Y bueno, con esta presentación me permito conceder el uso de la voz a nuestras extraordinarias ponentes con el tema que nos van a compartir el día de hoy. Bueno, primero, muchas gracias, Heli, qué hermosa presentación. Gracias a Armando también por todo el trabajo que están haciendo y a las compañeras que comparten hoy este diálogo e intercambio de miradas acerca de esta situación tan difícil que estamos viviendo a nivel global. Nos gustaría, antes de hablar estrictamente de lo que nos convoca hoy, contarles un poco a quienes nos estén acompañando desde dónde estamos hablando con Pau. Situarnos geopolíticamente nos parece fundamental, y es que en este momento estamos transmitiendo desde Córdoba. Esta es una provincia de Argentina, una provincia mediterránea, que está en el centro del país, la que antes de la colonización se encontraba habitada por diferentes pueblos originarios, como los etnias o los camiares, conocidos colonialmente como, o coloquialmente como comechingones, tanto como los antiguos pampas y los sanavirones. En efecto, el nombre con el que se conoce esta provincia, que es Córdoba, es un nombre que se erige sobre la sangre de estos pueblos, cuando fue fundada allá por 1573 por Jerónimo Luz de Cabrera, que le coloca este nombre en honor a una ciudad española, Andalucía. Y bueno, y esta marca colonial consideramos que continúa hasta nuestros días, acompañando nuestras formas de vida, nuestras lecturas del mundo, y de las posiciones de subalternidad en que nos encontramos viendo las mujeres y cuerpos feminizados de nuestra América, y especialmente pensándonos como mujeres cordobesas, apuntalados por instituciones coloniales que se perpetúan en la actualidad con mucho poder, como es la Iglesia Católica, o como es también la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual con Pau trabajamos y nos desempeñamos como docentes e investigadoras, dando una batalla permanente contra eso que los estudios feministas y coloniales llamamos la colonialidad o la colonialidad del ser, el saber, el poder y el género. Actualmente en esta ciudad que vivimos con Pau es la segunda ciudad más poblada de la Argentina luego de Buenos Aires y también es la más extensa del país. Y si bien en nuestra historia protagonizamos un montón de hechos relevantes como fuera la reforma universitaria de 1918, que nos hizo conocer en el mundo, el Cordobazo en el año 1969, y también tuvimos un gobierno obrero, el de Atilio López y Obregón Cano, con el golpe que se le da a este gobierno y con el inicio de la dictadura militar en la Argentina, esta provincia tiene una cantidad de desapariciones de personas y también en términos culturales y políticos que inicia un periodo conservador que consideramos que dura hasta el día de hoy. En lo económico, después de la dictadura, Córdoba se conforma, digamos, como una provincia desarrollista y colonial, con una fuerte actividad comercial, principalmente el sector de servicios, y tiene un pequeño cordón industrial muy poderoso a nivel del país. Y también el sector primario, que es el cinturón verde de nuestra provincia, en las afueras, por fuera del urbanizado, donde principalmente hay soja, cada vez más, trigo, maní y una pequeña cuenca lechera que está desapareciendo, todo en manos de los empresarios del campo o de la tierra, que se adueñan de esos espacios que solían ser de campesinos y campesinas, que hoy resisten en diferentes sectores de nuestra Córdoba, sobre todo en el norte. Y bueno, y pensando estrictamente en lo que nos acontece hoy, que es con relación a las mujeres y cuerpos feminizados, en Córdoba, 4 de cada 10 mujeres no tienen acceso al empleo formal. Y dentro de las que tienen acceso al empleo, la principal actividad de las cordobesas es el empleo doméstico, en un 20,4%. Le sigue el comercio con el 19,8%, la enseñanza en un 13,7% y la salud en un 9,2%.
pero el trabajo que nunca nos falta a todas las mujeres, de cualquier sector social de Córdoba y de la Argentina, es el no remunerado, el trabajo doméstico y el de los cuidados. Las mujeres, estemos o no ocupadas en el empleo, tenemos una dedicación aproximada de 6 horas más a los quehaceres domésticos, el apoyo escolar y el cuidado de personas, ahora claramente agudizado por el contexto del COVID-19, donde, según estadísticas nacionales, se suman 4 horas más de trabajo doméstico, y aparte, para quienes ejercemos empleo fuera del hogar, las horas dedicadas a lo que llamamos teletrabajo. El teletrabajo, que es parte de lo que nos ocupó en la encuesta que ahora Pau va a presentar, es un fenómeno que viene creciendo en el mundo como parte de la flexibilización laboral que se está dando dentro del capitalismo y que se agudiza en este contexto de pandemia, donde muchos rubros están cerrando su modalidad presencial y están migrando a la virtualidad, como es el caso de las instituciones educativas a las cuales con Pau pertenecemos. El teletrabajo no está regulado. Si bien en nuestro país se están discutiendo aproximadamente 14 proyectos, aún no contamos con ninguna legislación que nos proteja, y se calcula que en este momento de pandemia hay un 60% de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en estas condiciones de teletrabajo. En ese sentido, sumado al teletrabajo, la cuestión de los cuidados, las mujeres estamos realizando triples jornadas laborales y que nos atraviesan a nosotras, digo, a Pau y a mí, como madres, como empleadas que somos docentes, investigadoras, que realizamos teletrabajo, y que fue la motivación principal por la cual decidimos emprender esta encuesta a nivel nacional sobre trabajo doméstico y teletrabajo, que en un ratito va a presentar Pau, aplicada en Argentina y en este contexto de pandemia, y sobre la que nos gustaría compartir algunas cifras. Antes de ir directamente a esas cifras, queríamos enmarcar un poco cuál es el contexto, que es este del cual vivimos en un orden que es capitalista, que se sostiene principalmente en 3 patas: la colonialidad, el racismo y la clase. Se cortó, ¿sigo hablando yo? Sí, Pau. Bueno, sigo yo porque se le ha cortado a Gaby. Bueno, buenas noches a todas. Para no demorar, me sumo a los saludos que hizo Gaby. La idea de este trabajo era presentar los resultados. ¿Realmente realizamos? ¿Se escucha bien? Es que se había cortado. Sí. Decía que con este contexto de coronavirus, el trabajo no pago que efectivamente realizábamos siempre se agudiza, porque aquello que las familias ya nos veíamos bajo la presión de producir en lo que se llama normalidad, hoy se suma a lo que ya no pueden cubrir las instituciones de cuidado y educación, ni la empresa ni el Estado. En ese sentido, es en las mujeres en las que ha recaído la educación, la producción de la comida, que a veces se tercerizaba, el cuidado de la salud, la atención de las personas dependientes del hogar, pero también de aquellas que son autoválidas y sin embargo se comportan como si fueran dependientes. Estoy hablando de los varones adultos y jóvenes que habitan bajo nuestros techos. Significativo también esto para mostrar las desigualdades entre las propias mujeres, ¿no? Porque aquellas mujeres que solían tercerizar el trabajo doméstico de cuidados en otras mujeres, hoy no cuentan con esa posibilidad y deben afrontarlas en soledad, o con sus propias redes domésticas o de amistades, ¿no? En ese sentido, con la pandemia, se desencadena lo que las feministas a nivel global están llamando una crisis de los cuidados, ¿no? Que trasciende solamente lo humanitario, porque incluye también un conflicto ambiental y civilizatorio, porque si bien la pandemia es inédita, es como un hecho total en el sentido de su inmediatez, no es un hecho aislado. Como estamos sosteniendo desde el CONICET en una nota que circulamos, el agotamiento del planeta y de sus modos de organización capitalistas, el deterioro de la biodiversidad, la creciente desigualdad y la concentración de la riqueza dentro y entre países
son síntomas de un mismo proceso, ¿no? Que es el modelo predominante de apropiación de la naturaleza y de apropiación de los cuerpos y de la tierra, ¿no? Estamos entonces ante un conflicto entre el capital contra la vida. Es decir, no es, como quieren decir en los medios comerciales, o hegemónicos o dominantes, que es una crisis del capital con el trabajo asalariado, es decir, que es solo el desempleo, sino que es el capital contra todos los trabajos, principalmente contra los trabajos que sostienen la vida, porque son los trabajos del cuidado y los trabajos domésticos que se sostienen sobre nuestros cuerpos, la de las mujeres, los que garantizan la vida, la sustentabilidad de la vida, ¿no? Y sobre todo los que estamos haciendo que la vida persista a pesar del ataque a la que está siendo sometida en este momento. Nosotras reproducimos y protegemos la fuerza de trabajo que luego es consumida por el mercado, ¿no? Con nuestras redes domésticas y privadas y con nuestra fuerza de trabajo. Todo lo que hacemos las mujeres en este ámbito no nos genera derechos sociales ni económicos, no nos genera ciudadanía, y está dependiendo del feminismo que podamos constituirnos como sujetos políticos que pelean por ello. Estamos entonces en un momento donde el hogar dejó de configurarse solamente como un territorio de trabajo productivo, que debiera ser reconocido a través del salario, y se está convirtiendo en el espacio prioritario de la producción en este momento. Diagnóstico preocupante que nos enfrenta con esta idea que plantea este webinario, que tiene que ver con el buen vivir, ¿no? De una vida digna de ser vivida, siguiendo los criterios de que el bienestar no puede ser a costa del tiempo, de los recursos y del cuerpo de nosotras, y tampoco a costa de destruir la diversidad y la biodiversidad de la vida. Entonces no puede existir un buen vivir sin la responsabilidad de sostener la vida, siguen recayendo en nosotras. Todo lo que estoy nombrando son viejas desigualdades que están vigentes y que se agudizan en este contexto, que tienen que ver con la explotación de nuestra fuerza de trabajo y que es la característica principal de este orden que vivimos. Donde ahora estamos viendo multiplicar nuestras horas de trabajo, efectuando triples jornadas laborales sin distinción de tiempo, espacio o lugar, y así lo van a mostrar las encuestas que ahora le cedo la palabra a Pau para que las presente. Bueno, gracias Gaby. Entonces, retomando un poquito lo que venía diciendo mi compañera, nosotras realizamos una encuesta, apenas comenzó la cuarentena, en relación con los trabajos de cuidado, con los usos del tiempo y con las repercusiones sobre los cuerpos de aquellas personas que estamos cuidando, ¿sí? Por cuidado entendemos no solamente el cuidado de alguien más, sino también el trabajo doméstico. Uno de los primeros datos que nos llamó como mucho la atención fue la cuestión de las horas de descanso, ¿no? Las horas de descanso no llegaban a ser las del mínimo que se requería, ¿no? Las personas descansan mayoritariamente entre 5 y 7 horas durante la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio, que en un principio se propuso como un tiempo de descanso, ¿no? Con una idea de, bueno, me quedo en mi casa y en mi casa se supone que voy a descansar o que voy a trabajar menos o que voy a tener más tiempo libre. La cuestión que los datos que fuimos recabando dieron cuenta de que eso no fue sucediendo. Este segundo dato que la pregunta que nosotras formulamos fue ¿cuántas horas considera que cuida o atiende o se ocupa de otras personas durante la cuarentena? Y este es un dato llamativo porque nos dicen la mayoría de las personas que respondieron que están 24 horas cuidando. Y esto tiene que ver no solamente con el uso, con el tiempo concreto, sino con la percepción del tiempo, ¿no? En la pregunta se formula cuántas horas sentimos o siente usted que está cuidando, y una cosa es efectivamente lo que yo genero y la otra es esa percepción, ¿no? Esta sensación que sienten las mujeres, y digo mujeres porque fueron la mayoría que respondieron a la encuesta, las mujeres sentían que estaban cuidando durante 24 horas seguidas. Es la filmina siguiente, serían dos más.
Posteriormente también preguntamos en relación al cansancio y al ritmo de trabajo, ¿no? En la que sigue, por favor. En relación al cansancio, las personas no sintieron ni estar más descansadas, al contrario, sintieron que su cuerpo estaba más cansado que antes de la cuarentena y que trabajaban más que antes de la cuarentena, lo cual también se contrapone con esto que decía hace un ratito, de que se propone que el trabajo en casa o que el lugar, el habitar la casa durante mayor cantidad de tiempo, sea un lugar de descanso y sea un tiempo dedicado al descanso. Y sin embargo, lo que sucede es lo contrario, ¿no? Aumentan las horas de trabajo, porque el trabajo sigue estando en casa, y además el cansancio también aumenta porque lo que hago es generar en simultáneo las dobles y las triples jornadas de las que hablaba Gaby. Estas dobles y triples jornadas que hacemos las mujeres de repente no fueron una tras la otra, sino en simultáneo y en un mismo lugar o un mismo espacio físico. Por otro lado, también consultamos si había aumentado el tiempo que se dedicaba a las actividades de ocio o de recreación bajo esta misma lógica de que en casa trabajamos menos, y la mitad de las personas respondieron que no, que en realidad no aumenta el tiempo que tenían para dedicarle a las actividades de ocio y de recreación, por lo cual tampoco podían sumarse actividades extras, ¿no? O sea, constantemente se presentaban propuestas para aprender idiomas, para tomar clases de danza o de yoga, o aprender un taller o tomar un curso determinado, y en realidad el tiempo no estaba aumentando, y por la misma situación esto no se correspondía con la oferta que se hacía mediante publicidades o redes o medios que nos estimulaban a consumir actividades por fuera de nuestro tiempo de trabajo. Minutitos nos quedan, Pau, perdón. Sí, bien, voy cerrando. En relación al autocuidado también, podemos ver que las personas que contestaron la encuesta encontraron que se sentían mentalmente cansadas, ¿sí? Como una de las percepciones sobre su propio cuerpo más fuertes, ¿no? O sea, ni estaban descansando, ni tenían más tiempo libre, ni sentían un estado de ánimo relajado o alegre como se proponía, como se trataba de estimular. Esto tiene que ver con algo que no es novedoso, ¿no? El 80% de los hogares argentinos están a cargo de mujeres, los cuidados de esos hogares están a cargo de mujeres. Lo que hace la situación de pandemia es demostrarnos que esto está colapsando, que si no teníamos acuerdos previos, y acá es muy importante los acuerdos previos que yo pueda tener en relación a los trabajos de cuidado, ¿no? O sea, los acuerdos fueron sucediendo durante la pandemia sobre la marcha, pero si yo tenía previamente acordado la división de tareas en relación a los cuidados, eso facilitaba posteriormente los tiempos de descanso de las mujeres. Pero en este contexto donde el patriarcado está instalado tan fuertemente y las mujeres hemos accedido al mercado laboral incrementando jornadas laborales, ¿no? Sumando una tercera jornada laboral, una segunda jornada laboral, sin dejar de cuidar, entonces lo que se hace es dejar al descubierto las desigualdades, ¿no? Y incrementar y generar las actividades en simultáneo. Además, las mujeres expuestas a riesgos permanentes con sus agresores, aquellas mujeres que sufren violencia. Y también una cosa, con esto cierro, que nos deja pensando, ¿no? Cómo no solamente podemos ver en pandemia cómo se distribuyen desigualmente los bienes y las riquezas, pero también los males se distribuyen desigualmente. Así como no hay una equitativa distribución de la riqueza, tampoco hay una equitativa distribución de los males. Y esto nos lleva a pensar no solamente en el buen vivir, sino en el buen morir, ¿no? En las condiciones en las que estamos hoy, cómo podemos acceder a un buen vivir y a un buen morir, donde
este contexto nos está plasmando justamente que nos pongamos en sintonía con esto y que nos hagamos estas preguntas para reflexionarlas. Muchas gracias por la invitación y cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pau, Gaby. Creo que es importantísimo que empecemos a discutir sobre el tema de la distribución en los usos del tiempo, en los usos en relación a los trabajos de cuidados, porque me parece que una evidencia muy contundente lo han dado las encuestas nacionales sobre uso del tiempo a propósito de evidenciar la situación. En este sentido, y para continuar con nuestra charla, recordarles que a través de las preguntas que nos vayan dejando, nosotras las vamos sistematizando para poder compartírselas a nuestras queridas ponentes. Y bueno, pues toca el turno en este momento de presentarles a una extraordinaria socióloga, pero además una queridísima catedrática en materia de economía feminista. Natalia Flores es maestra en Ciencias Sociales por Flaxo México y candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nelson Mandela en Sudáfrica. Se ha especializado en temas de economía feminista, identidades de género y precariedad laboral. Natalia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras compartiendo un poco de la experiencia para poder nutrir como una discusión que nos ha llevado a pensar desde dónde estamos mirando la economía feminista, cómo la estamos viviendo y qué rutas y estrategias podemos ir construyendo hacia más allá de una nueva normalidad, hacia nuevas formas de socializar de manera justa y equitativa, ¿no? Entonces, no sé si nos escuchas, Nati. Sí, te escuchamos, Nati. ¿Me escuchan? Heli, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Nat. Ok, bueno, muchas gracias. Estoy teniendo muchos problemas con mi conexión a internet. Entonces, pues espero que me permita como compartir con ustedes lo que había pensado compartir, que es básicamente este tema que quiero compartir con ustedes es sobre precariedad y prácticas económicas comunitarias en contextos de crisis como la que estamos viviendo ahorita por la pandemia de COVID-19. Entonces, empezando por el principio con algunas definiciones básicas sobre qué es precariedad o cómo entendemos precariedad. Este término que se ha popularizado en las ciencias sociales y en la economía en las últimas décadas y básicamente hace referencia a las transformaciones que han sucedido en el mercado laboral impulsadas por el neoliberalismo. La flexibilización de los trabajos, el debilitamiento de las luchas sindicales, la desaparición de derechos sociales asociados a la actividad laboral, por ejemplo, acceso a servicios de salud o vivienda, y el creciente individualismo promovido por este sistema neoliberal han ocasionado que la mayoría de personas que trabajan lo hagan en condiciones precarias. Entonces, la precariedad no está asociada únicamente al nivel de ingresos, sino también a otras características como la duración del empleo, la falta de representación colectiva frente a abusos en el empleo, la falta de acceso a derechos económicos más allá del pago o el salario que se recibe por un trabajo.
Así, por ejemplo, diríamos que son precarias las personas que trabajan en la informalidad, pero también sería precaria una persona con doctorado que trabaja como, por ejemplo, profesora de asignatura, con contratos semestrales, sin generar antigüedad, sin cotizar en el seguro social o que trabaja por honorarios, por ejemplo, ¿no? En este sentido, la precariedad implica no solamente una condición en el mercado laboral, sino una condición de la vida cotidiana marcada por la incertidumbre y la desprotección. El no saber si dentro de un año o dos vamos a tener un empleo, o no saber si vamos a ser capaces de adquirir alguna vez una vivienda propia, o no tener recursos para enfrentar eventos como una enfermedad, un accidente, o no saber qué va a ser de nosotras en nuestra vejez. La precariedad es entendida como una marca de nuestros tiempos que tiene que ver no únicamente con las condiciones del mercado laboral, sino también con la forma en que se entiende la vida misma y cómo la vida es amenazada por los intereses del capital de forma cada vez más evidente. La precariedad ha sido analizada no solamente con relación a las condiciones económicas o del mercado laboral, sino también en su vínculo con el ejercicio político que construye unas vidas como precarias y otras como no precarias. Esta reflexión ha sido hecha, por ejemplo, por Judith Butler, una filósofa muy famosa, que empezó a reflexionar sobre la precariedad después de los atentados en Nueva York, cuando se derrumbaron las Torres Gemelas en el 2001. Y Butler se pregunta de manera muy filosófica, ¿cuáles son los elementos que hacen que algunas vidas sean reconocidas como valiosas, que merecen ser protegidas y lloradas? ¿Y qué es lo que hace que haya otras vidas que no son protegidas y que cuando las perdemos como sociedad tampoco las lloramos o las lamentamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay atentados terroristas en el norte global, que causan conmoción, causan dolor, causan reacciones internacionales, mientras que en otros territorios hay vidas que se pierden todos los días y que ni siquiera llegan a las noticias, ¿no? Se toma como dado que estas vidas son precarias y que estaban perdidas de antemano y que no merecen protegerse. Bueno, esta condición de la precariedad se hace más evidente en un contexto como el que estamos viviendo ahorita del COVID-19, en donde muy claramente vemos cómo algunas vidas son cuidadas y tienen la posibilidad, por ejemplo, de permanecer en su casa con el sustento necesario, mientras que hay otras vidas que tienen que exponerse al salir a trabajar, que no son cuidadas y que no tienen las condiciones necesarias para precisamente sobrevivir. Ahora lo que yo dicotomía entre las vidas precarias y el sistema económico y político protegidas y vulneradas es el punto muy importante de la comunidad y como marginales o precarias, prácticas económicas y para asegurar la vida de estas personas valoradas. Y yo ustedes que estos meses antes se pregunta cómo sobreviven las personas en Estamos teniendo algunos problemas con la conexión de Natalia. Les pedimos un poco de paciencia porque es como parte de estos ejercicios en estas plataformas. Vamos a ver si puede entrar en un medio minutito. Es importante recordarles que Natalia nos está transmitiendo desde Pretoria, en donde tiene ya 7 horas de diferencia con los países de América Latina y el Caribe. Aproximadamente varía por algunos usos horarios. Entonces, pedirles un poco de paciencia en tanto se puede reintegrar a la reflexión Natalia.
Mientras nos pueden ir dejando sus inquietudes, sus preguntas. Recuerden que les agradecemos mucho si pueden colocar las preguntas en el canal de YouTube, a quién va dirigida la pregunta, para que de esta manera nosotras podamos sistematizarlas con nuestras compañeras el día de hoy. Bien, vamos a intentar hacer nuevamente la conexión, no sin antes mencionarles que justamente el día de hoy tenemos invitadas muy queridas y con una experiencia muy importante por compartir con nosotras. Y el día de hoy también nos acompaña Ana Ceballos desde Guatemala. Nos sentimos muy contentas, Ana, que hayas decidido aceptar como la invitación que teníamos para esta sesión, y nos pareció sumamente importante que a partir de la experiencia que tú tienes con todo el tema de las políticas públicas, las políticas fiscales, buscáramos hacer un tejido de cómo estas intersecciones de los temas nos pueden llevar a continuar con procesos muy importantes en el repensar qué estamos haciendo desde la economía feminista, cuáles son las rutas y los caminos posibles. Y bueno, me gustaría presentarles a Ana. Ana Ceballos es doctora en economía por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una mención cum laude por unanimidad, cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, con sede en México, y un máster en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid, ambas obtenidas con distinción de excelencia. Ella es especializada en finanzas públicas e igualdad de género, y ha trabajado en esta línea de investigación en España, México y Centroamérica. Actualmente se dedica a la investigación y a la acción política. También se desempeña como profesora en la maestría en política fiscal para el desarrollo de la Universidad Rafael Landívar para la Corte 2018-2020. Bienvenida, Ana. Nos da muchísimo gusto y entusiasmo tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Porque creo que voy a estar solo con audio porque también estoy teniendo un poco de problemas con la conexión y prefiero no sobrecargar. Así que no voy a poner el audio, no voy a poner el video, perdón, pero solo voy a estar con audio. Agradezco mucho la invitación y pues escuchando la participación del resto de colegas, creo que podemos sumar la perspectiva feminista suma en los distintos campos, ¿no? Desde la economía de los cuidados, también pasamos a cómo abordar las problemáticas del cuidado desde el campo de las políticas públicas y de las finanzas públicas, que es prácticamente el tema que les quiero conversar esta tarde. Y es un tema muy relevante conversarlo, sobre todo en este periodo de crisis, que es cuando se acentúan las desigualdades, ¿no? Generalmente, en la normalidad en nuestros países es la ausencia del Estado y las fallas del Estado también para garantizar los derechos y el bienestar colectivo. Por tanto, los temas de política pública, los temas de política fiscal, generalmente son vistos como ajenos, propios de economistas o llenos de demagogia. Pero el punto a destacar es que así como son instrumentos que pueden acentuar desigualdades, también pueden contribuir a erradicarlas. Y este es precisamente el objetivo al que quiero llegar con mi intervención. Un elemento fundamental para este cambio de las políticas públicas, de políticas de malestar a políticas de bienestar, podría ser la ciudadanía atenta, organizada, formada y dispuesta a exigir los cambios que sean necesarios y que contribuyan a la igualdad. Pero en la charla quisiera transitar de cómo podemos pasar de una política pública que es un instrumento técnico a evaluar cómo impacta en nuestra vida cotidiana. Y
Para ello quiero hacer un ejercicio mental de ubicar 3 esferas. Imagínense 3 esferas que prácticamente son las que en la literatura se dice que contribuyen al bienestar y que ya la hemos estado escuchando con las intervenciones anteriores, ¿no? Que es el Estado, las familias, el mercado y también están las comunidades que en conjunto contribuyen a producir y distribuir bienestar. Algunas de estas esferas pueden participar en mayor o menor medida según el país y según los arreglos sociales, pero prácticamente en nuestros países el peso de esas esferas lo tiene las familias, pues es donde recae el bienestar de las familias ante ausencia del Estado, ante fallas del mercado y posiblemente ante una debilidad comunitaria para asumir los cuidados como un bien colectivo. Por tanto, aquí entran a jugar el papel de las políticas públicas, porque cuando existen políticas públicas mal definidas en el sentido de que únicamente reconocen a las mujeres o reconocen incluso como derechos de las mujeres los cuidados, estamos acentuando la norma social de división sexual del trabajo, ¿no? Porque es una política pública que acentúa la norma social de división sexual del trabajo y excluye a los hombres del ámbito que ellos se excluyen o que el sistema mismo los autoexcluye. Por eso, cuando hablamos de cuidados, normalmente decimos, bueno, hay que reconocer los cuidados, pero ¿qué significa reconocerlos? ¿Qué significa reconocerlos en términos de derechos? ¿Darle la titularidad siempre a las mujeres porque son ellas las que lo han hecho siempre? ¿O cambiar esa norma social por una política género transformativa que haga que se reconozcan como un derecho, se reconozcan los derechos de las personas que cuiden, pero que se reconozcan los derechos en igualdad? Es decir, que tanto mujeres como hombres participen en igualdad de condiciones en la provisión de los cuidados, ¿no? Y con ello romper la norma social que predomina en los cuidados y en el resto de ámbitos que corresponde a los ámbitos económicos y de mercado, que la norma social es la división sexual del trabajo. Por tanto, cuando hablamos de política pública, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué incentivos o qué comportamientos las políticas públicas están propiciando, ya sea para acentuar las desigualdades o para transformar esas desigualdades tendientes a una norma social más igualitaria. Y cuando entramos a hablar de políticas fiscales, también nos tenemos que preguntar qué tipo de sociedad estamos financiando, porque al final las políticas públicas se materializan únicamente si existen los recursos públicos para financiarlas y para que se lleven a la realidad. Puede existir una política pública perfecta en el sentido que reúne todos los criterios género transformativos que contribuyan a la igualdad, pero si no hay recursos públicos para el financiamiento de esa política pública, no se va a implementar y no la vamos a ver realidad. En ese sentido, cuando hablamos de política pública, no podemos desvincularla a los recursos que requiere el Estado para implementarlas. Entonces, después de pensar en esos 2 elementos de política pública y presupuesto público, también tenemos que preguntarnos cómo hace el Estado para financiar y para tener los recursos necesarios que permite una sociedad igualitaria, porque una sociedad igualitaria es cara, no es barata. Implica que el Estado deba estar presente en la garantía de los derechos de todas las personas en su diversidad a lo largo del ciclo de vida. Implica un Estado presente en todo, en la garantía de los derechos y del bienestar, e implica, además, sacar de la esfera doméstica lo que tradicionalmente se ha provisto, ¿no? Que son los cuidados y los trabajos no remunerados. Pero no solo la presencia del Estado basta, sino que también es necesario que sea una tarea repartida por igual entre mujeres y hombres, es decir, lo que les mencionaba hace un momento, que sean políticas género transformativas. En ese sentido, en este momento de crisis, lo que nos tenemos que preguntar es
cómo las políticas públicas de crisis van a acentuar la desigualdad o van a permitir que en la nueva normalidad, que no me gusta mucho esa expresión de nueva normalidad, porque realmente creo que nunca hemos estado en una normalidad, en el sentido que nunca debió ser normal un mundo en el que predomina la desigualdad y la exclusión, ¿no? Pero bueno, retomando el tema de cuando volvamos a la nueva normalidad, tenemos que preguntarnos cómo o qué políticas públicas y cómo debemos definir las finanzas públicas para lograr una sociedad igualitaria, ni siquiera más igualitaria, porque no estamos en un estado de igualdad. Debemos lograr una igualdad y una igualdad plena, ¿no? Entonces, creo que los criterios que debemos considerar para evaluar si las políticas públicas y las finanzas públicas contribuyen a ese objetivo es en la medida que contribuyan a desmercantilizar el bienestar, es decir, que las personas tengan provisto el bienestar independientemente de su nexo con el mercado, independientemente de si están insertas en el mercado o no, es decir, que superen las barreras que impone la precariedad que estaba hablando Nati, ¿no? Otro de los elementos que debemos considerar, si estas políticas públicas para sacarnos de esta crisis van a permitir que los cuidados se desfamiliaricen, en el sentido de que no sean provistos prácticamente solo por las familias, principalmente las de bajos recursos, y pasen a ser provistos de forma colectiva y especialmente asumidos como una responsabilidad colectiva a través de políticas públicas universales a cargo del Estado, ¿no? Y el otro criterio fundamental es ver cómo estas políticas públicas van a contribuir a desfeminizar la provisión de los cuidados, en el sentido que no solo sean las mujeres las que provean y que además sean reconocidos derechos de cuidar, los derechos a ser cuidados y sobre todo también a no cuidar, que sea reconocido como un derecho. En ese sentido, creo que de esta crisis de cuidado podemos salir tan airosos o tan fracasados en la medida que imprimamos criterios de igualdad que permitan superar la crisis, pero también que permitan superar los rezagos que hemos venido acarreando históricos en términos de la cultura patriarcal que impregna la lógica de las políticas públicas y también en términos de visualizarnos como una sociedad responsable, en el sentido que vamos a exigir derechos, pero también tenemos que ver, estar conscientes que esas políticas públicas que se están implementando son formuladas con nuestros impuestos, en el sentido que debemos, en la medida de lo posible y por los canales posibles, tratar de incidir en el contenido de las políticas públicas para que éstas representen el cambio que necesitamos impulsar. Y por eso, cuando hablamos desde el campo de la economía feminista y evaluamos las políticas públicas y las finanzas públicas, las debemos ver como una cadena de transformación, ¿no? De precisamente lo que decían antes, esta crisis no solo compete al mercado, sino que también compete a otra estructura social que ha sido invisibilizada, como es el trabajo no remunerado y lo que ocurre en las familias ante un impacto en el ámbito público, en el Estado, en el mercado, es decir, un alza en los precios, una caída en el empleo, un recorte en el gasto público, todo eso impacta en la calidad de vida de las familias y especialmente de las mujeres, ¿no? Porque en el eslabón de impactos que va a tener esta crisis, digamos que en donde van a repercutir la mayoría van a ser en las mujeres, entendidas como un colectivo homogéneo, no como un colectivo homogéneo, sino que como un colectivo heterogéneo, en el sentido de que cuando hablo de mujeres no significa que todas vamos a ser afectadas en el mismo sentido y en la misma magnitud, pero sí debemos reconocer que la mayoría estará en una situación de precariedad al finalizar esta crisis. Nos queda un minutito, Ana. Bueno, y para finalizar, creo que es importante que en la diversidad
o desde nuestra posición o de nuestra trinchera tratemos de visualizar estos temas de política pública, finanzas públicas, no como un tema de especialistas, sino que como un tema que impacta en nuestra vida. Lo podemos ver en la cotidianidad. Si no tenemos para pagar un doctor, ¿quién cuida a la persona que se ha enfermado en la casa? ¿Quién lo cuida? Si no tenemos para ir a un hospital público, si no tenemos para pagar a un doctor privado, lo cuidamos en la casa, ¿no? Ahí vemos las tres esferas de bienestar que estábamos comentando, entre el Estado, el mercado y las familias. Al final, si falla el Estado, si falla el mercado, repercute en las familias. Y detrás de ese servicio que debiera ser público y universal como la salud, se encuentra una política fiscal que posiblemente cuando no tiene los recursos suficientes para garantizar derechos, repercute en la vida cotidiana de las personas y en la calidad de vida. Muchísimas gracias, Ana. Me parece estructural esto que estás comentando porque se teje de manera bastante armoniosa con esto que comentaba Nati. Nati, bienvenida de nuevo, nos da mucho gusto escucharte para que podamos ir tejiendo esto de cómo miramos la política pública y cómo reconceptualizamos, pensando en que justo estos conceptos hacen muchas de las clasificaciones, no solo estadísticas, sino incluso en la forma en la que se tiene una visión respecto de las políticas públicas para la igualdad. Bienvenida, Nati, te escuchamos. Vamos a esperar igual unos minutitos, una disculpa por estos contratiempos de estas plataformas y de los espacios. Esperamos unos minutos para poder ir cerrando justo estas ideas que son tan necesarias. Me gustaría, en tanto Nati se logra incorporar, agradecer a todas las personas que nos están mirando desde el canal, comentar que Mariana da Silva menciona que respecto a lo que dicen las compañeras de Argentina, que hay que agregar la autoexigencia en relación con el teletrabajo y que a la productividad se le pone en primer plano y a la jornada laboral pareciera que se extiende un 24/7. En cuanto estés, Nati, entras y sin problema yo acá me detengo para seguir compartiéndoles. Alejandra Hoyosa menciona a propósito de las reflexiones que nos comparten desde Argentina, que las legislaciones laborales de por sí son deficientes en general y es necesario poner en la discusión el teletrabajo con legislaciones que incluyan trabajo de manera integral y con perspectiva de género, si no es que feminista, porque pues en los feminismos es donde está la raíz del cambio social, nos menciona Ale Hoyosa. Adelante, Nat. Seguimos con algunos comentarios. Y ahora sí prometo que en cuanto vea a Natalia, yo cierro el micrófono para que ella cierre como con estas ideas que son tan necesarias para repensar en la precariedad. Adelante, Nat. Se nos
pierde un poco. Comenta Maite López, que es muy gratificante que se den charlas para visibilizar el trabajo duro, permanente y no reconocido de las mujeres de todas las generaciones, en lo que hace Nati algunos ajustes con el audio. Ale Ollosa nos pregunta, ¿cómo se podría incorporar la dimensión emocional y de salud mental en los derechos laborales? ¿Cómo se imaginan este giro feminista y emocional en las legislaciones laborales? Lilith Joana nos manda saludos, nos dice que está escuchando con atención. Claudio Glesser también nos menciona que excelente trabajo que se presenta. Mariana Silva nos menciona que se debe considerar a los cuidados como un derecho básico, universal, tal como salud, educación, vivienda, y así se debe de garantizar. Y bueno, una pregunta de Maite López es, ¿qué va a pasar con el teletrabajo? Estas preguntas, se está cortando, me comenta Nati, mucho el audio. Vamos a intentar hacer como en lo particular con Nati para ir debatiendo justo estas ideas sobre la precariedad y la experiencia que ella tiene sobre el trabajo con las mujeres jóvenes en Sudáfrica. Yo creo que es bien valioso conocer todo este proceso. Y bueno, les dejo las preguntas para las que quieran y estén dispuestas a responder en este momento a todas las personas que nos están escuchando hoy. ¿Cómo es, Heli? ¿Sumamos a responder? Sí, la que guste responder sobre la pregunta de esta parte de cómo incluimos esta perspectiva emocional y de salud mental en la legislación laboral, ¿no? Justo quedé con el micrófono abierto para esta, no es justo. No, digo, una pregunta compleja porque estamos suponiendo que el orden social y capitalista, o este orden que tenemos racional, además, estaría considerando las emociones como un aspecto relevante a mirar, y teniendo presente que cuando mira todo lo que tiene que ver con las emociones, lo hace desde un enfoque psicológico-conductista, ¿no? Es siempre cómo enseñar a los trabajadores a cómo poder controlar situaciones de estrés, cómo poder controlar las situaciones de burnout, cómo poder controlar las situaciones de estrés laboral. Y generalmente las formas de controlarlas tienen que ver con poder seguir rindiendo en la productividad, pero no hay una pregunta que se dirija hacia qué está sucediendo en las organizaciones. Estoy pensando en lo que es el empleo formal, ni hablemos de lo que pasa al interior de los espacios más llamados privados o domésticos. No hay un interrogante sobre cómo esas emociones son respuestas a condicionamientos estructurales y a formas de organizar el trabajo, ¿no? Creo que una legislación no podría regularlo si no cambia el enfoque, tal cual la pregunta hoy un género feminista, pero no solo en la legislación, sino a nivel de la estructura social, lo cual me llevaría a pensar en un plano de un cambio bastante radical en cómo estamos pensando en la sociedad, ¿no? Porque pensemos también que a nivel de lo doméstico no solamente está este fenómeno del estrés y el cansancio, sino también de la plusvalía emocional constante a la que estamos sometidas las mujeres y cuerpos feminizados, que como decía hoy, cuando fue ayer que hablaba Duraz en una conferencia también que estaba dando por este tipo de dispositivo, ella decía que este tipo de aspectos que tienen que ver con la subjetividad y con las emociones difícilmente pueden ser reguladas a través de legislaciones o en términos de normativas, sino que son cambios culturales, y que son cambios culturales que competen a todos los sujetos, ¿no? Y entonces la batalla es, más que legislativa, es cultural, una batalla feminista cultural. Muy por arriba la respuesta de lo que yo puedo interpretar de lo que se está preguntando ahí, ¿no?
Y yo quería agregar una cosita más al respecto, que antes de pensar también en las cuestiones emocionales o de salud mental, también tenemos que revisar previo a eso la feminización de la responsabilidad y esta sobrecarga que hay sobre las mujeres y los sujetos feminizados que nos llevan bueno, al síndrome de ama de casa, por ejemplo, ¿no? O a la afección en la salud mental de las mujeres por esta acumulación de responsabilidades y de tareas que no solamente están por fuera o están materializadas y están resintiéndose en su cuerpo, sino también internamente, ¿no? Esta acumulación de tareas mentales que no nos permite el descanso aún en tiempos de descanso, y que eso obviamente va a repercutir en la cuestión emocional. Entonces, en paralelo, yo estoy muy de acuerdo en considerar la salud mental y en considerar el plano emocional en la legislación, pero antes que eso tenemos que hablar de dividir las responsabilidades y hacer políticas públicas que tengan una mirada equitativa con relación a los trabajos en general. Sí, Ana nos quisieran comentar algo al respecto. Yo creo que, bueno, las políticas públicas son expresión de la sociedad, ¿no? En ese sentido, sí estoy de acuerdo que primero debe ser un cambio cultural, pero luego se debe transitar del cambio cultural a plasmarlo en una política pública, porque las políticas públicas son un instrumento que permiten de alguna manera que el cambio cultural que se esparza a nivel societal, ¿no? En este sentido, yo creo que sí, la gradualidad podría ser primero un cambio cultural, pero luego transitar a plasmarlo en una política pública concreta, ¿no? Pero no es solo un tránsito lineal, implica también un proceso de negociación política y de rupturas que tienen que ver con estructuras de poder. En este sentido, yo creo que es importante cuando hablamos de política pública tampoco verla como un instrumento que, bueno, se me ocurre hacer esto y mañana la escribo y pasado mañana la implemento. Es un proceso que el cambio cultural no es de un día para otro, pero también la transición política para formular políticas públicas tampoco son de un día para otro, y sobre todo luego de eso, la apropiación por parte de los entes involucrados. Por ejemplo, las empresas, en este caso, en una legislación que aborde este tema de la salud mental, hay que pensar quién va a absorber el costo. Esto también es un factor importante que hay que considerar, porque si el costo es distribuido entre Estado y empresas, las empresas posiblemente no van a querer asumir mucho, sino que una mínima parte. Entonces, eso de quién va a financiar esta política pública y qué intereses va a tocar, también creo que habría que considerar en la discusión de estos temas, porque generalmente la salud mental, aunque se puede argumentar que es, si yo soy empresario, ¿cómo me pueden vender esta idea para que yo tenga interés en aportar? Me pueden decir, la salud mental incide en la productividad, ¿no? En ese sentido, esta idea de productividad puede ser un incentivo para que el reparto del costo de cómo vamos a impulsar esa política pública también sea asumida por el sector empresarial, pero creo que es importante considerar que la salud mental también debe ser un derecho y como tal el Estado debe garantizarlo y tendría que tener una parte considerable en la financiación de una ley o de una política pública que reconozca este tema a través de las políticas públicas. Muchísimas gracias, Ana. Comentarles que hemos resistido al monstruo digital y que por supuesto que tenemos a Natalia. Vamos a ponerles un audio justo que nos acaba de mandar para cerrar la idea de lo que estábamos reflexionando sobre la precariedad. Y en ese sentido, yo les voy a pasar un par de preguntas más que ya nos han hecho. Y bueno, esperaría a
a que me den luz verde por allá con la imagen de Nat para que podamos pasar el audio y cerrar esta parte que es estructural sobre la precarización. Y yo creo que es muy importante ver cómo estas vidas que han sido precarias o precarizadas por el sistema, son precarizadas por una parte por el sistema, pero por otra parte, para la comunidad no son precarias ni son desechables, sino que la propia comunidad se organiza para sostener y para cuidar estas vidas. Entonces creo que es importante que aunque veamos cómo la crisis va a afectar principalmente a las mujeres, por lo que ya exponían las compañeras, creo que también es necesario que como economistas feministas veamos justamente cómo en momentos como estos se activan muchas redes, se activan muchos mecanismos comunitarios de sobrevivencia que son creativos, que son solidarios y que precisamente nos invitan a pensar la economía desde otros lugares, ¿no? La economía como una práctica social que no solamente se trata de que cada una persiga el bienestar individual, como nos ha proclamado la teoría neoclásica en la economía, sino que también puede tratarse, como de hecho se trata y como de hecho históricamente ha sido, de sostener la vida de manera colectiva y de manera solidaria. Entonces creo que es importante ver cómo sobrevive la gente, cómo se organiza la gente para proteger a sus comunidades, para sobrevivir en sus comunidades. Porque esto también nos permite ver justamente la agencia de las personas y no únicamente conceptualizarlas como agentes pasivas o como víctimas inactivas, ¿no? De estos embates estructurales. Y bueno, por ahí cerraría yo mi contribución. Muchas gracias a todas, Heli, por la invitación y espero que nos veamos pronto nuevamente en condiciones tecnológicas más favorables para mí. Un abrazo. Hasta luego. Súper, pues ahí tenés. Espero que hayamos tenido no tan viciado el audio para continuar con algunas de las ideas que nos están compartiendo en nuestras redes. Y voy a continuar con una pregunta de Mariana da Silva. Le gustaría saber qué opinan del proyecto referido al teletrabajo que obtuvo media sanción en Diputados de Argentina y que responde a las necesidades de las mujeres que trabajan en relación de dependencia. Alejandra S. Isunza nos comenta que es importante trasladar estas reflexiones al entorno rural. Las mujeres rurales ahora también se enfrentan a tecnologías virtuales y en varios casos implica un proceso de alfabetización digital. Yo creo que sí, estas reflexiones que hemos estado tejiendo juntas nos permiten ver cómo se han profundizado las brechas de desigualdad, ¿no? Y esta profundización de brechas de desigualdad va de un tema que inicialmente discutíamos en la primera sesión sobre la gobernanza tecnológica de América Latina, ¿no? Y tiene que ver con no solo el análisis de acceso y uso de las tecnologías, sino quién accede y quién usa estas tecnologías. Y pensar no solo en el ámbito rural, pensar en los pueblos indígenas, ¿no? Porque también ahí hay dimensiones que se entretejen para una reflexión mucho más profunda de las implicaciones que está teniendo esta forma en la que estamos viviendo la economía y que retomando un poco de lo que comentaba Natalia, es importante mirar a lo común desde el espacio económico, cómo se están reorganizando las comunidades, las colonias, los barrios para ir enfrentando estas situaciones que en muchos sentidos ha evidenciado y desmantelado las estructuras tan descuidadas desde los sectores de salud, desde las legislaciones laborales y que es necesario empezar a poner como estos temas sobre la importancia o no de los ingresos vitales, la importancia o no de que los estados cuenten con sistemas de cuidados que permitan ir redistribuyendo como estas balances. Bueno,
Les dejo ahí como la voz para que ustedes puedan comentar y responder a las dudas de todas las extraordinarias personas que se han tomado el tiempo hoy para escucharnos. La que guste, adelante. Una de las primeras preguntas recuerdo que era sobre el teletrabajo en Argentina, ¿no? Y que había sido anterior de que hablara la compañera y ahora agregaron sobre la de medio sanción. Pero, bueno, me parece como que estaba pensando en dos claves. Una era respecto a lo que había establecido la compañera recién sobre el tema de las empresas, el Estado y la comunidad, asuma ahora con la última intervención de la compañera. Bueno, yo creo que ahí el empresariado, digamos, no va a hacer ningún tipo no hay presión social, y esa presión social no la va a realizar la tiene que realizar el Estado, pero el Estado no la va a realizar si no tiene la presión social para efectuar esa presión, y que lo que viene sucediendo en este último tiempo en las conversaciones online que vengo escuchando, es que hay mucho reclamo, es algo que me llamó la atención en este tiempo, hay mucho reclamo de parte de todos los actores hacia el Estado, ¿no? Como si fuera una abstracción. Y habría que preguntarse quién es el Estado en cada región, en cada país, ¿no? Porque el Estado ya no puede ser considerado hoy en día como un ente monolítico, ¿no? No podemos pararnos a pensar ni que es el gran ordenador o árbitro de todos los intereses de la economía liberal, ni tampoco podemos pensar que es una junta de empresariado, digamos, como pensó el marxismo en otro momento. Hoy sabemos que el Estado es una arena de disputa, ¿no? De diferentes actores, pero que generalmente en el capitalismo esos actores predominan en los sectores con intereses y capitales privados y en nuestras regiones transnacionales, ¿no? Entonces, cuando hay gobiernos, como en el caso de la Argentina, que intentan establecer algún tipo de negociación con esos sectores, negociación que siempre están en desventaja para poder generar algún tipo de política pública que beneficie a los sectores subalternos, los actores como los movimientos sociales siguen exigiendo y sobreexigiendo sobre ese gobierno, ¿no? Y no se visibiliza el empresariado como un actor central en la economía. Entonces a mí quería mencionar eso, que es algo que me preocupa, que pensemos en qué término y a qué Estado le estamos hablando y desde qué lugar, ¿no? Porque ese Estado, ese gobierno, está en el marco de una presión constante por parte de los capitales privados que en definitiva extienden el poder. Entonces, en lugar de dirigir y a poner en jaque a esos sectores privados, me parece que es un ejercicio feminista relevante y un ejercicio militante relevante de empezar a nombrar a esos sectores, que dejan de ser una incógnita, ¿no? Porque el gobierno y el Estado no puede ser el único actor a interpelar. Y además, en esto de las políticas públicas y lo que hablaba recién la compañera, y bueno, también la comunidad, digamos, tiene que hacer estos cambios culturales y tiene que pensar que hay cosas que también dependen de nuestras redes de organización frente a la precariedad, como establecía la compañera también en el audio. Sobre el teletrabajo, digo algo chiquitito para dar la voz, es que en Argentina se presentaron 14 proyectos en debate, y los que tomaron carácter público fueron este que mencionaban en la pregunta, que es el que lo impulsa el actor del Frente de Todes, y hay otro que es del PRO, mayoritariamente, y que va con aval de lo que sería el gobierno de Macri, digamos, el sector que llevó a Macri en la Argentina, y ese también está con bastante respaldo. Lo que sucede con ambos proyectos es que no están discutiendo a qué nos estamos enfrentando con esto del teletrabajo, y que también se relaciona con lo de las mujeres campesinas que mencionaba recién y la alfabetización digital, pero también con las condiciones que partimos los sectores trabajadores frente a la digitalidad, ¿no? Porque necesitamos, primero principal, estamos pensando en teletrabajo cuando tenemos la mayoría de las poblaciones, somos prácticamente analfabetas frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Incluso una que es docente universitaria, investigadora, conoce muy poco sobre cómo manejar esas herramientas, y también me resisto en esto de que una compañera hablaba recién a las situaciones de autoexplotación que implica este tipo de trabajo, y que aún regulado no puede garantizar un montón de cosas, ¿no? Porque en estas leyes que se presentó, por ejemplo, en el Frente de Todos, había propuestas que tenían que ver con la posibilidad de la desconexión digital, con la posibilidad de tener horarios donde no te estén llamando cualquier hora, sino que una pueda responder en horarios laborales,
tenía que ver también con los problemas físicos que acarrea el teletrabajo, como los visuales, como los de postura, ¿no? Como los de la voz. Cuestiones que tenían que ver en sí con el teletrabajo, pero no se debate otras cuestiones sobre eso. Como es, en el proyecto este que presentaba el Frente de Todes, se hablaba de la posibilidad de tomar licencia en el teletrabajo, pero esa licencia decía era optativo para una de los miembros de la familia adulta de la familia. Y gracioso, sabemos, como con la licencia para cuidado de hijos con paternidad y maternidad, que son las mujeres las que en el 80% se toman esas licencias en los países escandinavos, por ejemplo, y los varones nunca optan por tomar esas licencias. En el teletrabajo, calculo que va a suceder lo mismo. ¿Quiénes se van a dar licencias en el teletrabajo? Las mujeres, ¿para qué? Para cuidar de los hijos, ¿no? Por el otro lado, esa ley que presentaron regula solo para las trabajadoras del ámbito privado, y las trabajadoras que somos del ámbito público no estamos reguladas por esa ley, es como un bache que hay en esa ley en particular. Y en la otra, en la que es del PRO, hay un bache respecto a todas esas condiciones laborales que están pidiendo. ¿Cómo van a hacer que las garantice el empresariado? Porque en el otro proyecto son todas exigencias hacia el sector público, pero no hacia el sector privado. Entonces, no estamos teniendo como proyectos de ley que estén contemplando todas estas situaciones, y ninguno de esos proyectos de ley sin duda tiene una perspectiva feminista. Muchas gracias, Gaby. Pao, Ana, ¿alguna quisiera comentar? Mencionarles que Angie Eligio nos está preguntando cómo podemos contribuir a la generación de políticas públicas que puedan disminuir o extinguir la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Bueno, sí, retomando un poquito lo anterior y luego contesto esta. Creo que una parte importante que tenemos que valorar para traducir las demandas por una sociedad igualitaria en realidad es que debemos partir de la evidencia, ¿no? Yo creo que para involucrar al sector privado, al gobierno, a la comunidad, tenemos que argumentar con evidencia. En ese sentido, es importante formarnos y presentar argumentos con la evidencia. Por eso es importante esto de las estadísticas y datos con perspectiva de género, ¿no? Aunque suene muy abstracto y quizás no todas las personas tengan acceso a esta información, pero sí creo que es importante que para tener poder, porque normalmente las demandas por la igualdad, como cualquier otra demanda social, posiblemente tenga resistencias, ¿no? Creo que un factor importante para que las demandas puedan avanzar es que estén sustentadas y argumentadas con evidencia. La evidencia nos da poder de negociación. Y sobre cómo podemos formular políticas públicas tendientes a la igualdad, yo creo que lo que les decía en mi intervención anteriormente, tenemos que tratar de que el contenido de las políticas públicas sea género transformativos, es decir, que incorpore a las mujeres de los ámbitos en los que tradicionalmente han sido excluidas y a los hombres de los ámbitos en los que tradicionalmente han sido excluidos. ¿De dónde han sido excluidos los hombres? De los cuidados, pues también ellos deben ser considerados en licencias de paternidad, posiblemente iguales e intransferibles, ¿no? Para generar esta incorporación, por ejemplo, de los hombres a los cuidados y de las mujeres también, cómo incorporarlas al mercado remunerado, pero no solo incorporarlas, porque tenemos un mercado remunerado que es excluyente para mujeres y para hombres. Tenemos que generar condiciones de mercado que permitan ingresos dignos y condiciones laborales dignas, protección social para mujeres y para hombres, pero en ese contexto, principalmente a las mujeres, porque han sido las que de forma tradicional e histórica se han insertado en peor condición que los hombres, ¿no? Debemos también garantizar recursos públicos y un elemento que puede contribuir para generar recursos públicos es que las mujeres se inserten al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Hay que ver el plus que puede traer para las finanzas públicas la inserción de las mujeres
al mercado laboral, que de alguna manera financiar esa sociedad igualitaria que queremos, porque esa sociedad igualitaria ineludiblemente necesita de recursos públicos, no lo vamos a construir sin recursos públicos, tenemos que también ser estratégicos en las demandas que pedimos y tenemos que ser realistas, ¿no? Si queremos una sociedad igualitaria y políticas públicas que tiendan a la igualdad, debemos saber qué pedir. ¿Y yo qué pediría? ¿O cómo reduciría mis demandas? ¿O cómo las resumiría? Pues las resumirías en eso: políticas públicas, género transformativas, finanzas públicas que sean sostenibles y también que sean justas y progresivas, porque podemos estar financiando políticas públicas, pero la financiación puede estar recayendo también en las personas que menos tienen, ¿no? Con impuestos regresivos. No, tenemos que pensar un esquema de financiamiento que sea progresivo y justo, que paguen más quienes obtienen más del mercado, es decir, los grandes capitales. Y también debemos incorporar a los hombres a los cuidados, que eso es fundamental, porque no basta incluir al Estado, incluir a las empresas, hacer un sistema de cuidados colectivo y que los hombres se queden tan cómodos como en Estado, ¿no? También ellos deben integrar ese sistema de cuidados. Pau, ¿quisieras comentar algo a propósito de estas preguntas que nos han hecho? No, en realidad creo que mis compañeras fueron sumamente explicativas. Y nada, necesitamos como región latinoamericana estados que intervengan, estados que regulen, pero también necesitamos estas apropiaciones y estos cambios desde lo micro, porque es lo que decía Ana recién. Si no alcanzan las políticas públicas si no hacemos los cambios en el ámbito privado. O sea, es también necesario intervenir, y esta situación nos muestra que es fundamental regular los cuidados en los espacios privados. Nada más. Pues bien, me gustaría darles las gracias a todas el día de hoy que nos pudieron acompañar con todas las dificultades que tuvimos. Creo que ha sido una charla bastante enriquecedora en todos los sentidos. La intención es que tengamos juntas herramientas que nos permitan potenciar nuestros procesos colectivos y que finalmente logremos traducir esta información en acción política, que me parece que sería un cambio bien importante, como ya lo mencionaba Ana, y retomando un poco lo que han desarrollado con esta triada de hablar de uso del tiempo, de la precarización laboral, pero además a sumarle un componente que tiene que ver con el ciclo fiscal y la justicia fiscal a partir de una adecuada elaboración de políticas públicas. Me parece que van de la mano, tendrían que estar dialogando, no necesariamente coincidiendo, pero sí dialogando en un sentido bastante crítico respecto a la situación sociodemográfica que viven los países de América Latina y el Caribe, la situación de poner en el centro la tendencia de la baja de los salarios en la región, que pauperiza mucho más las condiciones de los trabajos, en lo particular para las mujeres, no solo de las zonas urbanas, sino ya lo comentaban bien nuestras queridas audiencias, de las zonas rurales, de los pueblos indígenas, de realmente tener una visión de largo plazo ante una situación que va a terminar en algún momento, ¿no? Que al día de hoy es incierto, pero que necesitamos ir accionando desde lo común. Y bueno, como ya lo mencionó en algún momento Natalia, me parece sumamente importante recordar que la economía no es para expertas y expertos en temas macroeconómicos. Sí tiene que haber un componente en el que día a día reconozcamos en las actividades cotidianas el ejercicio económico, ¿no? Que va más allá del intercambio de bienes y servicios. Es un proceso de socialización muy importante que tiene que ser, ante una crisis de estos niveles, resignificada, redimensionada, en todos estos espacios que ya hemos discutido. Y bueno,
Nosotras queremos agradecerles a Ana, Gaby, Pao, a Nati, que ya no está por la conexión, que nos hayan permitido compartir esta serie de reflexiones que nos han tenido un poco preocupadas en estos momentos de contingencia, pero que sabemos que justo estos espacios tendrían que, más allá de sumarle a la lista de webinarios de la semana, generar un proceso de acción, ¿no? Después de esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el ámbito de lo que cotidianamente realizamos? Después de esta charla, ¿qué? Y bueno, nosotras queremos darles las gracias a ustedes, súper seguidoras de los espacios de estadísticas con perspectiva de género. Es importante modelizar nuevas realidades con datos que nos hablen de historias de mujeres y queremos invitarlas a que no se pierdan nuestras siguientes sesiones, que van a estar muy lindas. Tenemos una sesión el próximo mes, que a propósito igual vamos a proyectar ahí como los temas que vamos a estar compartiendo igual con colegas bien comprometidas con todos estos temas. Por nuestra parte es todo por el día de hoy. Deseamos que estén muy bien en sus casas con todas las medidas sanitarias y pues les mandamos un apapacho muy grande desde Guatemala, Argentina, México. Les enviamos un abrazo muy cálido. Muchísimas gracias, Ana, Pau. Muchas gracias. Chao. Gracias.